La cita de esta semana con la Torá nos lleva a revisar la sección que comprende del capítulo 28 versículo 10 al capítulo 32 verso 3 del libro de Génesis, la porción que lleva por nombre Vayetze, y que nos habla acerca del patriarca Jacob. La estructura literaria de la Biblia tiene un sinfín de elementos que ninguna obra humana plasmada por escrito puede tener al mismo tiempo, por lo cual, esto también comprueba que la Biblia, y especialmente la Torá, es una obra divina. Uno de estos elementos con que cuenta la Biblia son los quiasmos que hay en ella. Un quiasmo es figura retórica de construcción, que consiste en una repetición inversa del orden de acontecimientos, teniendo un axis central. Y esta parashá, en sí misma, es un quiasmo, que se describe de la siguiente manera, de acuerdo al orden cronológico de los acontecimientos que se narran: el exilio de Jacob de la tierra prometida, el encuentro con Dios, la estela de piedra, lo que trae Jacob, la prosperidad de Jacob en hijos. El nacimiento de José es el axis central, la prosperidad de Jacob en ovejas, lo que trae Jacob, la estela de piedra, el encuentro con Dios, el regreso de Jacob a la tierra prometida. De ida y de vuelta, Jacob pasa por acontecimientos similares que forman un quiasmo, teniendo como centro el nacimiento de su hijo José. Pero no solo eso, lo que narra esta porción de la vida de Jacob en el exilio, viene siendo también un paralelismo de lo que va a vivir la descendencia de Jacob, ya como un pueblo, durante su exilio en Egipto, como si fuera el reflejo de un espejo, entre el libro de Génesis y el libro de Éxodo. Jacob trabaja para Labán, Israel trabaja para Faraón. Dios ve lo que le hacen a Jacob, y Dios ve también lo que le hacen a Israel. Jacob se multiplica grandemente, Israel se multiplica grandemente. Jacob huye de Labán, Israel huye de Faraón. Labán es asusado sobre la ida de Jacob, Faraón es asusado sobre la salida de Israel. Labán persigue a Jacob, Faraón persigue a Israel. La diferencia entre el patriarca y el pueblo es que Jacob hace la paz con Labán, mientras que Israel no hace la paz con Egipto. La historia es muy conocida. Jacob sale de casa de sus padres, huyendo de la furia de Esaú, su hermano, quien juró matarlo, y a la puesta del sol llega a un cierto lugar, donde acomoda unas piedras como cabecera, y pernocta en ese lugar, y tiene un sueño. El sueño de la escalera que llega al cielo, y Dios le habla. Génesis 28 10 al 13, salió, pues, Jacob de Berseba, y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y he aquí, Yud, Hei, Bab, Hei estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy, Yud, Hei, Bab, Hei, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. La pregunta es, ¿qué mérito tenía Jacob, como para que Dios le hablara? El verso 11, donde dice, y llegó a cierto lugar, en el original hebreo es, Vayipaga, Bamakom. Aquí aparece la palabra hebrea, paga, del diccionario Strong, H. 6293, que literalmente significa, intercedió. Jacob no iba orando por él, no le iba pidiendo a Dios que lo ayudara a él. Jacob iba intercediendo por sus padres, y por su propio hermano, el que lo quería matar. A Jacob le preocupaba más que Dios cuidara de sus padres, y al mismo Esaú, antes que pedir por él mismo. Y por esta acción, Dios se le manifiesta. En cuanto al sueño de la escalera, que une al cielo con la tierra, y Dios está en la cima, y ángeles suben y bajan por ella, se ha considerado que la escalera tiene una estructura de las llamadas escaleras de caracol, lo cual tiene sentido por dos razones. La primera, la expresa el profeta, al hablar de cómo es la escalera que conectaba las áreas al interior del templo de Dios. Ezequiel 41:7, y había mayor anchura en las cámaras de más arriba, la escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa, por tanto, la casa tenía más anchura arriba, del piso inferior se podía subir al de en medio, y de este al superior. La segunda razón, en un nivel más profundo, porque se trata de una representación de nuestro ADN, y esto tiene sentido, porque se han hecho estudios científicos que demuestran que el ADN del pueblo de Dios es diferente al ADN del resto de la población mundial. Un grupo internacional de científicos ha analizado el ADN de los dientes de una próspera comunidad judía askenazí de Erfurt, Alemania. Los hallazgos, publicados recientemente en la revista Cell, muestran que la comunidad judía de Erfurt era más diversa genéticamente que el resto de la población analizada. En la actualidad, si se compara los judíos askenazíes con los judíos de Estados Unidos y con los judíos de Israel, son muy similares genéticamente, casi como si fueran de la misma población, más allá de su lugar de residencia, y diferentes a cualquier otra comunidad no judía del mundo.
Esto es muy interesante, ya que si esa escalera del sueño de Jacob es una referencia al ADN, entonces hablaríamos de que somos portadores del mismo ADN del Mesías, porque él se identifica a sí mismo como la escalera del sueño de Jacob. Juan 1:51, y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Por algo, a él se le llama, el unigénito de Dios. En relación a los ángeles, que suben y bajan por esa escalera, la interpretación espiritual se refiere a que los ángeles que suben son los que llevan nuestras oraciones a Dios, y los ángeles que bajan son los que traen la respuesta de Dios a nuestras oraciones. La interpretación más profunda, que no contradice ni anula la anterior, habla de que se trata de las personas que se van a cruzar en nuestra vida, cada una con una personalidad diferente, pero con la misma misión, poner a prueba nuestra fe y así desarrollar nuestro ADN. Una de las maravillas que tiene cada Shabbat es poder ahondar en temas diversos, pero de manera profunda, que nos permiten encontrar luz para saber cómo abordarlos y actuar en consecuencia. Uno de los temas más polémicos y más mal abordados es el relacionado con el diezmo, o más bien, con los diezmos que se registran en la Biblia. Sin embargo, al tocar el tema, la gente se centra en un par de pasajes y no se asoman a la profundidad del tema, y eso es lo que provoca las confusiones. Hay 3 referencias al diezmo, y al examinar cada una, podemos ver claramente la vigencia, o no de estos. Vayamos por partes. El diezmo que Abraham le dio a Melquisedec. El diezmo que ordena la ley. El diezmo que Jacob le promete a Dios. Por lo regular, se confunde y se mezcla el diezmo que Abraham le dio al rey de Salem, con el diezmo que Dios ordena en la Torá, y por lo general, se olvida del diezmo que Jacob promete a Dios, que se registra en esta parashá, y del cual casi nadie habla. El diezmo de Abraham. Génesis 14:18 al 20, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. La situación es muy sencilla para poder explicar por qué Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todo. Pues simplemente, porque Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, el mismo Dios que llamó a Abraham, y además lo bendijo. Ese era el estatuto de la época, el sacerdote recibía los diezmos de las personas, y los bendecía. El lugar donde sucedió esto, curiosamente se llama el Valle del Rey. Esta escena, es una sombra, o un reflejo de lo que sucederá en el reinado del Mesías, justo lo que es cada Shabbat, un reflejo del reino venidero. Entonces, tenemos al Padre de la fe, al Padre de multitud de naciones representándonos, y entregando el diezmo a Melquisedec, quien es rey y sacerdote, y quien además es un reflejo, nada menos que del Mesías. Así como Abraham entregó el diezmo a Melquisedec, así nosotros en el reino, daremos el diezmo a nuestro Señor Yeshua, el Mesías, pues escrito está, si sois de Cristo, linaje de Abraham sois. Pero la pregunta es, ¿este diezmo está vigente? Empecemos por aclarar una verdad, los pastores no son sacerdotes del orden de Melquisedec, son pastores, solo pastores, y lo podemos comprobar muy fácilmente, cuando vemos lo que Melquisedec le dio a Abraham, pan y vino. Basta ver lo que simboliza el pan, y lo que simboliza el vino, y sabrás si el pastor es sacerdote del orden de Melquisedec, y verás que no, porque el pan y el vino son símbolos de la Torá, y los pastores predican en contra de la Torá, salvo quizá alguna excepción, pero analízalo, y verás que el diezmo no es para el pastor. Incluso, pregúntale a un pastor, ¿en qué momento Melquisedec dejó Salem? Y no te lo van a poder responder. Simplemente porque no conocen el orden de ese sacerdocio. ¿Y cómo pueden ser sacerdotes de un orden que ni conocen? El diezmo de la ley. Levítico 27:30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Adonáis, es cosa dedicada a Dios. Deuteronomio 14:22, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Aquí también resulta muy sencillo conocer si está o no vigente este diezmo, pues por principio de cuentas, este diezmo era en alimento, y no en dinero. Ese alimento no se llevaba cada semana a las sinagogas o al templo, este diezmo se llevaba en las épocas de las fiestas bíblicas, y una parte se entregaba a los sacerdotes levitas, pues ellos no contaban con heredad, no tenían tierra para cultivar sus propios alimentos, así que, por orden de Dios, ellos recibían una parte de los diezmos en las fiestas de Dios, otra parte era para los pobres y necesitados, y la otra era para que la misma gente la disfrutara en los días de las fiestas. Hoy en día, cada persona que busca obedecer a Dios celebra las fiestas en sus lugares de residencia. No hay templo, por lo tanto, el sacerdocio levítico no está vigente, por lo tanto, no hay a quien entregar ese diezmo.
Los pastores tampoco son sacerdotes del orden de Leví, porque los levitas que ejercieron el sacerdocio son descendientes de Aarón, y la mayoría de los pastores se siente más descendiente de Huitzilopochtli que de cualquier linaje hebreo. Ni pastores cristianos, ni los Mor, o los Roe mesiánicos, pueden probar ser descendientes del Cohen Aarón, por lo tanto, este diezmo tampoco es para ellos. El diezmo de Jacob. Génesis 28-22, y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí también el tema es muy sencillo, para ver si este diezmo está vigente, y en quién puede aplicar, y en quién no aplica. Jacob se compromete a algo con Dios, a darle el diezmo de todo lo que Dios le dé. A Jacob le fue cambiado el nombre, y se le llamó Israel. ¿Está vigente Israel? Claro que Israel vive. Israel está vigente, por lo tanto, este diezmo está vigente también. La pregunta es, ¿quién tendría que dar este diezmo? Israel. Pero, ¿quién es Israel? Los indoctos e inconstantes piensan que Israel son solo los judíos, lo cual es una mentira. Israel es aquel que ha venido al camino de la fe en el único Dios verdadero. Israel es aquel que ha entendido su herencia celestial, su herencia divina. Israel es aquel que obedece los mandamientos de Dios y guarda el testimonio del Mesías prometido. Israel es aquel remanente fiel, que recibirá a su Señor en las nubes, y verá su rostro, y oirá su voz en aquel lugar que tiene apartado, donde el Señor mismo hablará a su corazón. Para ese Israel, el que vence con Dios, este compromiso de diezmar, está vigente. Pero no se le da ese diezmo a un pastor cristiano que reniega de su relación con Israel, ni se le da al Roe, o al Mur mesiánico, que habla mal el español, y pronuncia espantosamente el hebreo, ni tampoco se le da al rabino talmúdico de la ciudad. El diezmo que prometió Israel a su Dios es una bendición muy grande, y lo maravilloso es darnos cuenta a quién se le da este diezmo, cómo, y por qué. Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Adonai de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí la palabra, alfolí, no se trata de la urna, o de la cesta, donde se recoge el dinero, vamos, no se refiere a la alcancía de la congregación. En este pasaje, la palabra alfolí aparece con dos connotaciones en el original hebreo, según el diccionario Strong, y aparece como bayit, palabra hebrea 1004, que literalmente se refiere a familia, muy especialmente a la familia de la casa. Y también aparece como otsar, palabra hebrea 214, que literalmente se refiere al lugar donde se guarda un tesoro. Es decir, el diezmo no es para el pastor, ni para el roe, ni para el mur, ni para el rabino. El diezmo es para tu familia, y lo tienes que guardar como un tesoro, para que en las fechas de las fiestas bíblicas no tengas que salir a trabajar, sino que ocupes ese dinero, y haya alimento en la casa de Dios, para celebrar las santas convocaciones. El diezmo es un ahorro que se hace, para que la familia de cada casa tenga la posibilidad de celebrar las santas convocaciones. Ahora, hay que aclarar también, que las congregaciones, o keilot, o lugares de reunión, no sustituyen al templo de Jerusalén, simplemente, porque en esos lugares, no se ejerce ningún orden sacerdotal, son lugares de estudio, donde en las santas convocaciones, se ensaya sobre las festividades. Sin embargo, si debemos destinar una parte del diezmo para alguien más, Deuteronomio 26:12, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas, y se saciarán. Es decir, cada tercer año, o lo que sería un año, sí, y un año, no debemos tomar nuestro diezmo, y dar el diezmo del diezmo, que es la 10ª parte del diezmo que hayamos ahorrado, y darla a alguna persona necesitada que Dios haya puesto en nuestra vida, y otro diezmo del diezmo, se le da a la persona que nos enseña la palabra de Dios. Basta ver la Biblia, y así como Israel entregó el diezmo de esa promesa, así hazlo tú, y alégrese tu corazón. El caso de la ofrenda es diferente, esa es conforme a la voluntad del corazón de cada quien, y se da a la obra de Dios. Y hoy en día, la obra de Dios no se limita únicamente al lugar donde nos reunimos, o a la persona que predica en ese lugar. Hoy en día, la obra de Dios está diversificada en muchas áreas, y puedes ofrendar de acuerdo a tu voluntad, porque ¿dónde está tu corazón? Pues ahí está tu tesoro. La religión se mueve bajo sus propios intereses, pero todo se aclara con la palabra de Dios. Porque en su palabra está su presencia.